Antes de empezar nuestra reflexión en la palabra de Dios en este día, me gustaría dar una cordial bienvenida a todos los que por primera vez se están reuniendo con nosotros. Y también quizás usted es una persona que hace muchos años o mucho tiempo atrás iba a la iglesia, pero por alguna razón dejó de ir y usted es bienvenido. Nos sentimos tan contentos en la iglesia de que usted esté con nosotros en esta mañana y oramos a Dios que Él traiga una bendición especial sobre su vida. Quiero leer para ustedes el versículo número 18 del capítulo 34 del libro de los Salmos, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Una vez más, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El versículo 15 de este mismo capítulo dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Muchas veces somos tentados a pensar de que Dios está muy lejano de nosotros, que Él está tan ocupado en tantas cosas que no le interesan los problemas por los cuales estamos pasando. Muchas veces nos preguntamos dónde está Dios cuando sufro. Nos preguntamos si acaso a Dios le interesa la situación por la que estoy viviendo. Muchas veces nos encontramos en situaciones que humanamente no tienen solución y nos preguntamos dónde está Dios. A veces pensamos que estamos sufriendo solos y que Dios está tan lejos y que no está interesado de lo que estamos viviendo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La Biblia afirma esto, que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. ¿Cómo podemos saber que esto es cierto? Porque a Dios no podemos verle. Nadie le ha visto a Dios, dice la palabra. ¿Y cómo podemos saber que es cierto que Él está cercano a nosotros? En Juan capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, pero Jesús vino a vivir entre nosotros y le vimos a Él. Y Jesús es Dios. Él le ha dado a conocer cómo es Dios. En esta mañana, en este día, vamos a ver 3 encuentros de Jesús que nos revelan el corazón de Dios. Cómo actúa Dios con la humanidad, cómo actúa Dios con las personas que le necesitan. En primer lugar, veamos el encuentro que tuvo Jesús y un ciego llamado Bartimeo. Esto se encuentra en la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18, del 35 al 43. Aquí nos muestra la Biblia que Jesús iba entrando a una ciudad que se llamaba Jericó. Pero justo al entrar, en la entrada de la ciudad, encontró que había un hombre llamado Bartimeo. Era un ciego de nacimiento. Él no había visto nunca. Él tenía un futuro incierto. No tenía un futuro realmente. Él era un mendigo y todo lo que podía hacer es estar en la puerta de la ciudad pidiendo una limosna a alguien. En un sentido, este mendigo era una carga para su familia y aún podemos decir para la sociedad, porque él no aportaba nada. Él tenía que ser llevado para todo lugar. Y muchas veces yo pienso que en una situación como esta, él hubiera preferido morir antes que vivir de esa forma. Cuando pienso en la vida de Bartimeo, pienso que hay muchos hoy en el mundo que están quizás no ciegos, pero sí sin esperanza. Personas que piensan que nada va a cambiar sus vidas. Pero pasó algo especial en la vida de Bartimeo. Un día se enteró que Jesús iba a pasar por allí. Un día escuchó una gran multitud y él preguntó qué era esa multitud que no había escuchado antes. Y le dijeron que era Jesús Nazareno que pasaba por ahí. Y hay 3 cosas que sucedieron que me llaman mucho la atención. En primer lugar, el clamor de Bartimeo. Cuando él escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, comenzó a clamar a gran voz, dice la palabra de Dios, y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ayúdame. Esta expresión, Hijo de David,
da a entender que Bartimeo conocía algo de Jesús, que había escuchado quizás que había hecho muchos milagros, que había transformado gente, que había resucitado muertos y ahora estaba llegando por ahí. Era la oportunidad de él de pedirle a Jesús que haga un milagro en su vida. Así como muchas veces nosotros hemos escuchado de Jesús, hemos escuchado que transformó personas, que hizo milagros, que hizo tantas cosas fabulosas, pero nunca ese Jesús había tomado contacto con él. Pero esta era su oportunidad. Este clamor salía de lo profundo de su corazón y Bartimeo sabía que solo Jesús podía transformar su vida, como lo había hecho con otras personas también. La gente que iba junto a Jesús, porque dice la Biblia que iba una gran multitud con él, comenzó a reprenderle y le decía: cállate, tú eres un mendigo. Jesús está haciendo cosas importantes, está con gente importante. Había una multitud que le agolpaba y lo callaban a él. Pero él, en lugar de callarse, gritaba mucho más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí vemos lo que hizo Jesús en segundo lugar. Jesús oyó el clamor de Bartimeo. ¿Cómo Jesús pudo escuchar la voz de Bartimeo cuando había una gran multitud? Cuando había gente que estaba muy cerca de él, quizás Bartimeo estaba muy lejos de él. Pero hermanos, Jesús escuchó el clamor de Bartimeo. Dice la palabra de Dios que hemos leído: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Qué hizo Jesús? Dejó la multitud, rompió su agenda en una forma literal, paró y dijo: llamen a esa persona que está clamando. Y fueron a llamarle y le trajeron a Jesús. Y este es lo hermoso de este pasaje. Cuando estuvo con Bartimeo, Jesús frente a frente, Jesús obró en favor de Bartimeo. Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y él pudo expresar su petición a Jesús de manera directa: Señor, quiero ver, quiero recobrar la vista. Y dice la palabra de Dios que el Señor tocó los ojos de Jesús y lo sanó. Lo hizo, en ese momento vio Bartimeo por primera vez. Y la primera persona a quien vio fue a Jesús. Dice la palabra de Dios que Él obró, Él le sanó. Y Bartimeo comenzó a ver y glorificar a Dios, así como toda la gente, dice el versículo 43. Comenzó a ver y alabar a Dios y a glorificar a Dios. Su vida había sido transformada. La palabra de Dios dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. Ese es el Dios que tenemos, es un Dios que está cerca de nosotros. El segundo encuentro que tuvo Jesús fue con un hombre llamado Zaqueo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró a Jericó y fue por la avenida principal, había en esa ciudad un hombre que se llamaba Zaqueo. Algunas características de él: él era un hombre rico, era un hombre que tenía todas las posesiones que podía imaginar y tener una persona de aquella época. A diferencia de Bartimeo, él no era ciego y pobre, él era rico y saludable. Pero también dice la Biblia que él era cobrador de impuestos. Este oficio le permitía cobrar impuestos y cobrar de más del impuesto que se daba a Roma, y ese dinero quedaba con él. Por eso se había hecho rico de esa forma. La Biblia dice que era un ladrón. Y por supuesto la gente no lo quería, lo odiaba porque le robaba a la gente. Pero Jesús pasó por esa ciudad. Y lo interesante es que Zaqueo oyó de Jesús. Y al igual que Bartimeo, cuando oyó que Jesús venía por aquel lugar, dice que él corrió y él se subió a un árbol porque él era pequeño de estatura. Jesús estaba rodeado de una gran multitud y él no podía, él quería ver a Jesús. Y entre la multitud, además de ser odiado y despreciado, él no podía ver a Jesús. Así que corrió y se subió a un árbol llamado sicómoro para ver a Jesús, porque sabía que por ahí iba de pasar. Me llama la atención esta actitud de Zaqueo. Yo creo que Zaqueo no era un curioso que quería ver qué color eran los ojos de Jesús, o cómo hablaba, o qué tan bien parecido era. No, él iba allá por otra necesidad que Jesús la sabía. Y cuando llegó Jesús por aquel árbol, dice que él miró hacia arriba y vio a Zaqueo.
Aquí, hermanos, podemos ver al igual que Bartimeo. Hubo un clamor quizás no audible, quizás él no levantó la voz, pero había un clamor en lo profundo de su corazón y una necesidad tan grande que él necesitaba a Jesús. Y la Biblia dice, hermanos, en el versículo que hemos leído, en el versículo 18 del Salmo 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Había un clamor tan grande de su corazón que llegó a los oídos de Jesús. Y cuando llegó a ese árbol, dice que Jesús miró hacia arriba y le dijo por su nombre: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Qué interesante que Jesús sabía el nombre de él. Nunca se habían visto. Jesús no había estado en Jericó antes, pero ya le conocía. Y yo me atrevo a decir, hermanos, que Jesús fue a Jericó solamente por Zaqueo, porque sabía que había una persona ahí que tenía necesidad. Jesús escuchó el clamor de Zaqueo, al igual que escuchó el clamor de Bartimeo. Y Jesús obró en Zaqueo una transformación total en su vida. Dice la palabra de Dios que Jesús fue a su casa de Zaqueo. Y estando en su casa, Zaqueo dio muestras de un cambio total en su vida. Dice el versículo número 8 del capítulo número 19 de Lucas, que dijo Zaqueo en medio de esa gente que se había reunido, dijo: Señor, doy la mitad de mis bienes para los pobres, y si algo le he robado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Zaqueo era el hombre más feliz, pero al mismo tiempo el hombre más amado de su comunidad. Esta transformación que hizo en el corazón de Zaqueo Jesús, hizo que la gente que lo odiaba antes ahora le amara. Ahora que estuviera en su casa, quizás nunca entraron a su casa de él. Ahora toda esta gente, toda esta multitud estaba en la casa de Zaqueo escuchando estas palabras. Yo creo que a muchos de los que Zaqueo había robado, le invitaban a su casa solamente para que les devolviera esas 4 veces más los que les había robado. Cuando esto sucedió y había algarabía en medio de la multitud, Jesús dijo algo que es maravilloso. Jesús dijo en el versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, pero ahora había encontrado a Jesús. ¿Saben una cosa, queridos? Así al igual que Bartimeo, al igual que Zaqueo, Jesús también quiere obrar hoy a nuestro favor. Si tan solamente clamáramos con todo nuestro corazón a Él, porque la palabra de Dios es verdadera. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. El tercer encuentro de Jesús, además de Bartimeo y de Zaqueo, es con un hombre que no se menciona el nombre, pero la Biblia lo denomina en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, Jesús y el endemoniado de Gadara. Gadara era una zona allí en el tiempo de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús fue a Gadara. Otra vez, así como fue a Jericó, Jesús fue a Gadara. Era un lugar que no había estado antes. Pero dice que ahí había un hombre que le llamaban el endemoniado de Gadara. Era un hombre que vivía en los sepulcros. Y él estaba gritando día y noche en los sepulcros. El cementerio era su casa. Dice la Biblia que era un hombre que agarraba piedras puntiagudas y se hacía heridas por el cuerpo. Imagino que sangraba por varios lugares. La palabra de Dios también dice que muchas veces las autoridades trataron de atarles con cadenas, con grillos de metal, pero él los había desmenuzado como si fueran de papel. Y también cuando Jesús le preguntó cuál es su nombre, él le respondió Legión, porque habían muchos demonios dentro de él. La palabra legión era una palabra militar. Una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. En un sentido figurado, él tenía como 6,000, miles de demonios dentro de él. Por eso se llamaba legión. Podemos imaginarnos a este hombre con el cabello largo, sucio, sin ropa, con sangre, adolorido, gritando. Nadie lo quería tener en su casa, ni su propia familia siquiera quería tenerlo en la casa. Era un hombre sin esperanza, sin futuro.
No había nadie que podía cambiar a este hombre. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, dice la palabra de Dios que el endemoniado clamó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Jesús no fue a atormentar al endemoniado. Jesús fue a hacer otra cosa que vamos a ver más adelante. Pero él sentía eso, que no era digno de estar frente a Jesús, el Santo de Dios. Y por eso clama de lo profundo de su corazón. Y el Señor escuchó este clamor. El Señor vio lo que había dentro de él. Porque cuántas veces en su tiempo lúcido este hombre no habría dicho: quiero cambiar, quiero estar con mi familia, quiero vivir una vida normal, pero no puedo. Pero Jesús vino a él. No vino para condenarle. Jesús vino para oír su clamor. Jesús tuvo misericordia de él. Dice la palabra de Dios que Jesús liberó a este hombre endemoniado. Sacó todos los demonios que habían dentro de él. Y dice que los demonios fueron a 2000 cerdos que estaban cerca de allí. Y estos 2000 cerdos comenzaron a correr y cayeron por un despeñadero y se murieron. Después de esto, el hombre ya liberado, imagino, no dice la Biblia, imagino que fue a su casa, llegó a los suyos y le vieron en la condición que estaba, pero le vieron un hombre diferente. Ya no tenía esa mirada de odio, ahora tenía una mirada de amor, una mirada de paz. Y entró en su casa seguro, y ante el asombro de toda la familia y quizás de toda la ciudad, tomó un baño, se vistió, se peinó y luego dice que vino donde Jesús para agradecerle este milagro tan grande. Cuando la gente del pueblo le siguió, dice que vino y le encontró conversando a Jesús. Y dice la palabra de Dios en Marcos 5:15, vieron al hombre que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Qué hermoso cuadro! Ya no era ese hombre al que le tenían miedo, ya no era ese hombre que era despreciado y que vivía en los sepulcros. Ahora era un hombre transformado, cambiado, en su juicio cabal, conversando con Jesús. ¿Qué habrían conversado tantas cosas ahí? Cuando Jesús ya se estaba retirando de ese lugar, porque la gente le pidieron que se retirara, dice la palabra de Dios que este hombre le rogaba y le decía: Jesús, quiero ir contigo, donde tú vayas, quiero ir contigo. Pero Jesús le dijo algo, le dijo: vete a tus familiares, vete a tus amigos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y dice la palabra en el versículo 17, 19 y 20, que Él se fue predicando por 10 ciudades acerca de Jesús. De un endemoniado que vivía en los sepulcros, se convirtió en un predicador de toda esa zona, predicando quién era Jesús. Queridos hermanos, cuando yo pienso en estos tres personajes, en Bartimeo, en Zaqueo, el endemoniado, puedo ver dos vidas, una antes de Jesús y otra después de Jesús. Me imagino la vida de Bartimeo con su familia, agarrando a sus niños, cargándolos, jugando con ellos, trabajando, aportando a la familia. Imagino la vida de Zaqueo. Aunque él lo tenía todo, le faltaba el amor y el cariño de la gente. Ahora podía caminar libremente por cualquier lugar, conversar con la gente y aún dar su testimonio a otras personas que estaban en su situación. Imagino la vida de Gadareno en casa, comiendo con la familia y saliendo a predicar a otros lugares el Evangelio de Jesús. Estos 3 encuentros de Jesús me enseñan 4 cosas que creo que son aplicables para el día de hoy y a tu situación. En primer lugar, Jesús fue en busca de ellos. El Bartimeo, Zaqueo, el Gadareno no fueron a buscar a Jesús. Jesús vino a buscarles a ellos. Y vino a buscarles donde ellos estaban. ¿Saben una cosa, hermanos? Jesús está aquí en este día. Y Él ha venido aquí porque Él te ama. Y Él te conoce, así como conocía a Zaqueo. Él te conoce. Jesús siempre da el primer paso. Él siempre nos busca a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos busca a nosotros.
y viene al encuentro con nosotros. En segundo lugar, estas historias nos enseñan que los tres reconocieron su necesidad espiritual. Los tres se dieron cuenta cómo estaban. Bartimeo sabía que era ciego, impotente a hacer otras cosas y reconoció su necesidad. Zaqueo no estaba enfermo, pero era rico y odiado y se sentía marginado, despreciado por la sociedad. Pero él reconoció su necesidad y el endemoniado lo mismo. En este día, yo te invito a que reconozcas tu necesidad, que solo no puedes. Tú no puedes cambiar por ti mismo. Tú no puedes cambiar ninguna de esa situación como en ese tiempo tampoco pudieron ellos. Tú necesitas a alguien que te transforme. Y esto nos enseña la tercera cosa. Los tres clamaron al Señor. Los tres clamaron de lo profundo de su corazón. La Biblia dice, cercano está Jehová. Sí, pero los quebrantados de corazón. Y Él salva a los contritos de espíritu. Él te ama, Él te conoce, Él sabe tu realidad. Y Él quiere transformarte, pero tienes que clamar a Dios. Tienes que clamarle con todo tu corazón. Y en cuarto lugar, nada hay imposible para Dios. No hay situación en que Él no pueda transformarla. La palabra de Dios dice que nada hay imposible para Dios. Y la situación de estas tres personas no era nada ante el poder de Dios y Él las transformó completamente. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesús puede hacer todo nuevo en tu vida. Si tú estás dispuesto a reconocer tu necesidad, si tú estás dispuesto a clamar con todo tu corazón y a pedirle que Él venga y te transforme, Él te puede transformar. Qué hermoso es saber que Jehová, que Dios está cercano a nosotros. Que no solamente está cerca de nosotros, sino que Él es poderoso para cambiar cualquier situación. Nada hay imposible para Dios. Él puede transformar cualquier situación. La pregunta para ti en este día es, ¿cuál es tu situación? Es posible que te encuentres sin esperanza. Es posible que te encuentres en una situación en que digas, nadie puede cambiar esta situación, en que no hay una respuesta humana para la situación que estás viviendo. Quiero decirte que ese Jesús que caminó por aquellas calles de Jericó y de Gadara, hoy está aquí y quiere bendecir tu vida. Quiere cambiar tu mundo. Quiere cambiar, transformar tu vida. Y yo te invito que le aceptes a Jesús. Así como cuando Bartimeo escuchó que venía Jesús, él le clamó. Así cuando Zaqueo se enteró que Jesús iba a entrar a Jericó, él corrió, subió a un árbol para ver a Jesús. Hoy clámale con todo tu corazón. Y te aseguro que si lo haces, el Señor va a transformar tu vida y cambiar esa situación. Él quiere hacer de tu vida algo nuevo. No te olvides, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Una nueva persona, un nuevo esposo, un nuevo padre, un nuevo ciudadano, una nueva persona totalmente. Si tu decisión es esta, yo te invito a que hagas conmigo esta oración en esta mañana. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana reconozco mi necesidad y también conozco de tu poder, que nada es imposible para ti. Te entrego mi vida. Transfórmala, Señor. Hazme tu hijo. Y de aquí en adelante te voy a seguir, así como Zaqueo, así como Bartimeo, así como este hombre fue transformado. Te voy a seguir y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por recibirme. Gracias, Señor, por venir a mi corazón, por hacerme una nueva criatura.
En el nombre de Jesús. Amén. Te aseguro que esta es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Un día yo hice esa oración. Un día decidí seguir a Jesús y no me arrepiento. La vida que Él nos da no es nada comparable a lo que el mundo da. Que Dios te bendiga. Amén.